Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to the channel where today I am going to be reviewing Al's Baby by John Wagner and Carlos Ezquerra. I will also be doing this review in Spanish later, so here's the timestamp for the beginning of the review in Spanish. But here we go. So what we have here, I bought this because I needed to make up the cost for free delivery for some of the comics that I bought. So I was looking for something cheap and I found John Wagner, Carlos Ezquerra. What could go wrong? Well. So, you must know John Wagner and Carlos Ezquerra, the co-creators of Judge Dredd. I haven't read Judge Dredd, but massive ongoing series, super popular, so it must be somewhat good. Right? I am somewhat familiar with John Wagner's work because I read his crossover Batman Judge Dredd. That was fun. I also read, and I've got signed, his got it here, Darkest Mob comic. And Carlos Ezquerra, well, he did a bit of Preacher. He's collaborated with Garth Ennis in his War Stories and the Adventures of the Rifle Brigade. And to be honest, it's probably the only salvageable thing in this comic. I cannot believe this actually cost €22.50 when it came out, because I think I paid about €3 and that was too many, basically. So what we have here is the story of Al Bastardi, this horrible looking sort of gangster here in somewhat futuristic Chicago, which is run by the mob, who I suppose anyway, so he gets pregnant, and there's a reason why, and it's all explained, and how the mechanics of it is all explained. So he gets pregnant, has a baby, and away we go. Now, I suppose that the intention of this story was for it to be funny, but it's not. It really is not funny one bit, unless your fun consists of puke, nappies full of poo, and chucking a man down a public toilet, sort of one of the porta cabins you see, porta potties you see in those sort of summer festivals thing, and that's about it. And it's just too long, and it's not funny at all. I mean, the artwork is great. This is Carlos Ezquerra, so it's got that sort of Judge Dredd feel to it. This thing is actually a collection of the whole story, because it was actually told in 3 parts, published in Judge Dredd magazine over a period of time. So I think the first part, Al's Baby, was published in 1991. Part 2 of the story, cannot even remember the name, cannot be bothered, but in 1994, I got my notes there, 93, I lied, and then the last part in 1997, Public Enemy #1. But honestly, save your time, save your money. This is absolutely terrible. I suspect that it was written to launch or help or have some content in Judge Dredd magazine, and that's the only reason this thing exists. And I suppose Carlos Ezquerra was getting paid by the page, maybe. I don't know. It's actually creator owned, so maybe they thought they were onto something here, but really they're not. I mean, I was reading that and I couldn't wait to finish it, because I gotta read this. It's terrible, absolutely god awful. There's the only saving grace about this comic is the art. It's one of the worst things I've read. It's the worst thing I've read this year. I mean, we're talking Wheel of Time bad, except for it's shorter than the Wheel of Time, so maybe not as bad. But yeah, I do not understand. John Wagner is so much more capable of this. I don't know. Anyway, right. I'm out. This is it. This is the review. It's done, and I'm going to do it in Spanish again. So feel free to click out or subscribe if you haven't done so. Comment. Let me know. Thank you. Take lots of care. Bye. Bueno, pues ahora pues voy a hacer la reseña del cómic Todo Sobre Al's Baby de John Wagner y Carlos Ezquerra, que por supuesto, pues, aunque no lo sé, por si no lo sabéis, pero bueno, John Wagner y Carlos Ezquerra fueron los co-creadores de Juez Dredd, el famoso cómic es inmensísimo, súper largo. No lo he leído, pero bueno, un cómic que ha
perdurado tanto en el tiempo y tan popular, pues debe de ser pues de cierta calidad. De John Wagner sí que he leído, por ejemplo, el crossover este que hizo de Batman y el juez Dredd, que por cierto pues lo tengo firmado por el propio John Wagner y Simon Bisley, que fueron, y Cam Kennedy también, los artistas, y bueno, pues, interesante y divertido. También tengo suyo firmado el Darkest Mob, una cosa extraña ahí que hizo de la guerra de Vietnam, por ejemplo, y de Carlos Ezquerra, pues bueno, el Preacher, que hizo algunas páginas de Preacher, las colaboraciones que hizo con Garth Ennis en el War Stories, que lo tengo por aquí firmado también, y las aventuras de la Brigada del Rifle, The Adventures of the Rifle Brigade, que no he leído, pero bueno, pues Garth Ennis te puedes fiar. Con lo cual, no entiendo esta bazofia para Orco de Mordor que han producido. O sea, lo único que lo salva es el arte de Carlos Ezquerra, el dibujo, porque vamos, el guión es una cosa lamentable. Intenta ser gracioso y no, o sea, ni cae en gracia, ni es gracioso, ni nada. O sea, vamos a ver, si tu sentido del humor pues se resume a vómitos, pañales llenos de caca y a tirar un tío por un cagadero público de esos de conciertos, al tío que lo meten ahí, tal, y coge una enfermedad, pues si eso te hace gracia, pues pa'lante para ti. Pero esto es una cosa lamentabilísima que no tiene ni chiste, ni gracia, ni nada. Situación, pues es así una especie de Chicago futurista, pues en el que la mafia pues, vuelve otra vez a tomar el control de la ciudad y Al Bastardi, que es el tipo feo de la portada, pues se queda embarazado, que bueno, más o menos explican, hay una especie de pseudo explicación científica de cómo eso es posible y tal, y tiene un bebé y pues lo van persiguiendo, tiene que rescatar al bebé, en fin, pero que no tiene gracia, o sea, gracia ninguna, no entiendo la existencia de esto. A ver, sé que se publicó originalmente en la revista Judge Dredd, el juez Dredd, pues que fue una especie de spin-off de 2000 AD, que era donde se publicaba juez Dredd, y me imagino que esto lo escribieron John Wagner y Carlos Ezquerra pues, para que la revista aquella pues, tuviera material y tirara hacia adelante. En realidad, este volumen de aquí se compone, son las tres partes de la historia recopiladas en uno, que los nombres pues que ni me acuerdo porque ni me interesan, o sea, Todo sobre Al's Baby, o el bebé de Al, como se llamara, es que la traducción en español, pero bueno, que se publicó en el año 93, la segunda parte, primera parte en el 91, la segunda parte en el 93 y la tercera parte en el año 97 en la revista. Y esto es una recopilación en un solo volumen que nuevo valía 22,50 €. Vamos, yo esto lo compré porque me hacía falta completar el pedido para que me saliera el envío gratis y creo que me gasté 3 €. Y de esos 3, pues ya 2 me sobran. Una cosa lamentabilísima que no tiene sentido de existir. Esto es tristísimo. Y ya digo, lo salva el arte de Carlos Ezquerra, porque lo demás no tiene... Vamos, es que no perdáis el tiempo ni el dinero, que ni os lo planteáis. Esto es lo peor que yo he leído este año. Y estamos hablando niveles de malo, de perversidad, de mal... Esto es la rueda... Bueno, no es tan malo como la rueda del tiempo, pues porque es más corto, pero vamos, estamos hablando de eso. Tremendo. Esto me costaba... Cuando llegaba por la noche y me iba, voy a leer un par de... Me costaba, porque es que... tristísimo, lamentable. Ahorraros el tiempo, ahorraros el dinero y muchas mejores cosas, tanto de Wagner como de Ezquerra. Y bueno, pues esta era mi humilde reseña, un poco sentida, un poco emotiva de esto, pues porque me cabrea. Pero menos mal que me costó 3 €. Pero es que no sé... si regalarlo, porque no hay nadie que me caiga tan mal o que me deba dinero o algo para regalarle esto. Es que no sé qué hacer con esto. Lo voy a poner ahí en la estantería, pero como que me da vergüenza tenerlo, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor si alguien lo quiere se lo mando. Me dejáis ahí un comentario y os lo regalo con todo cariño y desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, gracias por ver el vídeo. Suscribiros, darle un like o no, lo que queráis, un comentario. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Adiós.